Ya está. Arratsaldeon, buenas tardes. Eta ongi etorri guztio. Bueno, pues por medio de este medio, pues bueno, os saludamos y sencillamente unas breves palabras pues para presentaros a quien va a desarrollar la actividad, la programación de las colonias abiertas que queremos hacer en Escarcha. Dakizuenez, bueno, aurreneko kanpamentuak edo ohiko kanpamentuak ezin ditugula egin, egoera honegatik, eta, bueno, pues, hasi ginen presaka pentsatzen zer egin nola antolatu hemen Azkartzan. Y sobre todo, pues, estamos pensando un poco en vosotros, pues en haceros un servicio como hacemos todos los veranos y también este año, pues precisamente por el tema de la conciliación familiar. Bueno, pues buscando a quien fui enseguida a pedir ayuda, pues fue a Raúl, que es el presidente, bueno, el que lleva la empresa Saco de Juegos, así se llama, que es la que va a llevar la actividad de la Sudaco Irekiak. Creo que por mi parte, pues bueno, pues ya creo que algunos le conoceréis, porque aquí por el colegio está haciendo algunas otras cosas. Y nada, pues que os presenta el programa, cómo se va a hacer, y así vosotros, bueno, pues podéis informaros bien, saber bien, y si tenéis preguntas también tendréis oportunidad un poco, bueno, pues de, sea a lo mejor directamente y sea también a través de la web, pues preguntar todo aquello que queráis saber. Esperemos que por una parte y por otra os llegue todas las informaciones que necesitéis para que todo esto pueda salir bien y que tengamos, pues durante el mes de julio, buen tiempo, ayuda y la ayuda de Jaencoa también para que, bueno, pues todo discurra bien. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Como dice José Luis, bueno, tenéis un chat habilitado para preguntar cualquier cosa que os surja durante la presentación. Vamos a hacer una pequeña presentación para entender un poco el proyecto y ver un poco cómo lo vamos a organizar, tanto a nivel de metodología educativa como a nivel de contenidos y sobre todo pues en estas complicadas circunstancias pues a nivel de seguridad tanto higiénico-sanitarias que nos marcan un poco por las autoridades que hay que cumplir pues para asegurar que los chavales además de que se lo pasen bien pues que tengan esas medidas que aseguren que su seguridad respecto a la salud que va a estar asegurada durante todos estos días. Entonces, nada, pues bueno, yo como comenta José Luis, soy el responsable de la empresa Saco de Juegos, en la que Azkartza ha depositado pues la confianza para realizar este campamento y bueno, pues a través de una presentación que hemos hecho conjuntamente, pues vamos a explicar un poco cuál va a ser la manera en la que vamos a organizar y qué tipo de pedagogía y de metodología vamos a seguir. Entonces, bueno, como lo importante no somos nosotros, sino que es la propia presentación, nos vamos a poner ahí en una esquinita y vamos a ir un poco presentando lo que es el proyecto. Bueno, para contextualizar un poco el proyecto, creo que es importante, nada, en unas breves palabras, explicar un poco qué es la empresa Saco de Juegos. Bueno, somos una empresa que trabajamos en tres áreas distintas. Trabajamos en el sector educativo, para colegios y para cualquier tipo de centro educativo, para empresas y para el sector municipal. En ayuntamientos, pues bueno, tanto para el área de juventud, como comercio, como cualquier otra área. Y lo que hacemos es utilizar el juego como herramienta educativa. Pensamos que el juego históricamente siempre ha sido un medio de educación del ser humano, para niños, para personas mayores y para personas de cualquier edad. Y bueno, últimamente se está está un poco en decadencia, cada vez los chavales tienen menos tiempo para jugar. Y bueno, y una cosa que tanto Azkartza como nosotros pues pensamos que el juego es un elemento importante para la educación integral del niño. Entonces, bueno, dentro del sector educativo trabajamos para distintas áreas, utilizamos distintas metodologías, como puede ser la gamificación, que son unas técnicas, unas herramientas que se están empezando a utilizar tanto en centros educativos como incluido en universidades, y lo que hace es pues precisamente eso, utilizar todas aquellas mecánicas y técnicas del juego para poder generar una mayor motivación en el aprendizaje de los niños, de los jóvenes o de las personas adultas. Y bueno, realizamos otro tipo de actividades para entornos educativos, como puede ser la formación, la gestión de espacios, el aprendizaje basado en juegos, es decir, el utilizar juegos de mesa para aprender determinadas materias o determinados conceptos o determinados valores. Y bueno, pues una serie de propuestas que hacemos, todas ellas basadas en el propio juego.
Entonces, bueno, la metodología que utilizamos es una metodología que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, que utilizamos ciertas herramientas que, bueno, como he estado un poco mencionando antes, están basadas en investigaciones y en acciones que voy a estar un poco explicando ahora y que están teniendo bastante repercusión en los últimos 10 años y que ahora, pues bueno, en los últimos 2-3 años están teniendo bastante repercusión o se están empezando a meter mucho en el entorno educativo, como digo, para potenciar esa emoción y esa atracción que puede tener el juego para utilizarlo para este tipo de acciones. Entonces nosotros lo que utilizamos es utilizar el concepto principal que tiene el juego, que es la diversión como elemento motivador, y sobre él, o antes de definir qué tipo de juego, qué tipo de herramientas se van a hacer, lo que tratamos de analizar es qué tipo de objetivos queremos cumplir. En este campamento pues tenemos varios objetivos educativos, que bueno, puede ser la educación en la fe, la sociabilidad, desarrollos cognitivos, la psicomotricidad, el amor por la naturaleza. Hay varios objetivos que hemos estado trabajando conjuntamente y que veíamos muy interesante el enfocarnos en ellos para este proyecto, y lo que hacemos primero es eso, es analizar qué tipo de cosas se quiere conseguir para cada uno de los chavales con los que se va a hacer este campamento. Entonces, una vez definido estos objetivos, lo que hacemos es utilizar dos tipos de motivaciones. En estudios neurológicos se indica que hay dos tipos de motivaciones, que cuando una persona tiene interés por hacer una actividad hay una motivación extrínseca, que es la que viene de fuera, es la que se ejecuta a corto plazo y que, bueno, que ahí viene pues llevándolo al terreno del juego, pues bueno, aquellas herramientas que utiliza pues un monitor o una persona que esté dirigiendo la actividad pues para motivar a los chavales, para animarles a que jueguen, para animarles a que participen, o esos premios que se le dan al realizar determinadas actividades y determinados juegos. Esas son motivaciones que vienen de fuera, que funcionan muy bien a corto plazo, pero que sin el otro tipo de motivación, que es la motivación intrínseca, no tendría mucho sentido. La motivación intrínseca es aquella que nos motiva de una manera natural, es decir, cada vez que aprendemos algo, que conocemos a gente, que sociabilizamos y que vemos que avanzamos como personas en todo el ámbito en el que una persona puede avanzar, nos sentimos más satisfechos con esa actividad que estamos haciendo y por lo tanto nos involucramos más hacia ella. Entonces, este también es uno de los aspectos motivacionales que utilizamos en estas técnicas con las que trabajamos dentro del proyecto de Saco de Juegos y que vamos a poner en marcha en este campamento. Luego, dentro de la gamificación, que comentaba que es esta técnica que se está utilizando en muchos entornos, también en el empresarial y sobre todo en el educativo, hay un concepto que se utiliza dentro de la gamificación, que es el storytelling. Esto es algo que se utiliza tanto para la venta de elementos o para motivar a un chaval en un proceso educativo que se vaya a realizar en un colegio, o sobre todo en una actividad como la que vamos a hacer, que es un campamento. Entonces, aquí lo que se les hace es básicamente contar una historia y todos los días que ellos se vean partícipes y se vean inmersos en parte de esa historia. Todos los días se les cuenta cierto capítulo, y esto viene de una persona que se llama Joseph Campbell, que estuvo estudiando más de 1000 cuentos clásicos y vio que tenían todos el mismo hilo conductor y la misma secuencia de acciones que había. Esto lo podemos ver en películas tan famosas como El Señor de los Anillos, como Peter Pan, o cualquier tipo de película tiene este tipo de secuencias. Hay una persona la que vive en un mundo normal y tiene una llamada a la aventura, luego la llamada a la aventura le genera rechazo, pero hay una persona que le ayuda a inmiscuirse en esta aventura, y a partir de ahí pues bueno, va pasando una secuencia de acciones, y que si esto forman parte de esa aventura, pues el chaval lo que hace es verse inmerso en esta actividad sin que él sepa que, además de estar divirtiéndose, está formando parte de una película, de una historia, y además que está participando y, sin saberlo, está siendo educado con esos valores que hemos identificado antes. Entonces, es una técnica que tiene muy buenos resultados, que en realidad antes también se hacía, pero ahora se hace de una manera más protocolizada y de una manera más estudiada. Entonces, bueno, en este campamento vamos a contarle las historias de los Minions, que es una película que, bueno, todos los chavales seguro que conocen y seguro que vosotros también, y que viene un poco a reflejar un poco la realidad actual, ¿no? En la que antes éramos personas que estábamos muy unidos y muy juntos, y ahora tenemos que vivir una situación distinta y tenemos que colaborar, ¿no? Que es un poco lo que hacían los Minions. Entonces, pues bueno, estamos montando con el equipo de trabajo que tenemos esa historia para que todos los juegos vayan relacionados con esa historia que se les va a contar.
Además, la gamificación, dentro de esa motivación extrínseca que teníamos, están otros conceptos que se utilizan mucho aquí en la gamificación, que es el tema de los puntos, de las clasificaciones y de los premios, de las reseñas o de los reconocimientos que tienen. Entonces, bueno, aquí a través de unas normas que vais a poder ir siguiendo y todas estas actividades, aparte de que los chavales las vayan a realizar en el propio campamento, hemos creado una página web que ya os iremos informando cuál es, en la que vais a poder ir viendo el transcurso de estas actividades. Vais a poder ver qué tipo de juegos hacemos, vais a poder ver parte de esa historia, vamos a colgar vídeos de los chavales y algunas fotografías y entrevistas que les hacemos y cómo están jugando, pues para que también vosotros os sintáis partícipes de ello y para que cuando los chavales os vayan contando algo similar de lo que han estado haciendo, pues para que veáis un poco a qué se refieren. Ya hicimos una propuesta similar en el catecismo el año pasado y la verdad es que tuvo una acogida muy buena y bueno, alguno de vosotros que igual vais a participar también en el proyecto seguramente conocéis ya un poco la dinámica y bueno, resultó muy exitosa. Los chavales, los padres nos comentabais que, oye, que nos felicitasteis por este tipo de iniciativa y esto es un poco sigue la misma dinámica, ¿no? Entonces, bueno, todas las actividades y los juegos que hacen, además de seguir esa historia, pues bueno, se le da puntuaciones a los chavales, que van a ver una clasificación todos los días que vais a poder vosotros también ver en la web, en la que se va a contar pues varios aspectos, ¿no? Pues cómo han participado, cómo han colaborado, cómo han asimilado las normas. Y luego además todos esos criterios de seguridad que van a tener, pues en el que no pueden, la normativa que nos marcan es que no pueden los chavales en un campamento estar en grupos mayores de 9 y además tienen que estar acompañados con un monitor en esos grupos de 9, que no pueden juntarse a menos de 1,5 metros de otros grupos distintos. Entonces, pues bueno, vamos a marcar las zonas en las que van a poder jugar. No van a poder pasar esas zonas, pero ellos no los van a ver como unas normas al uso, sino que lo van a ver como parte del juego, como parte de esa historia que se va a contar. Entonces, todas esas puntuaciones y toda esa clasificación, pues depende de eso, de cómo pueden colaborar. Todo el equipo de los 9 van a estar pendientes de que todos los cumplan ese tipo de normas, porque si no van a bajar en la clasificación. Entonces, es una manera de generar esa motivación que hablábamos antes y además cumplir esas normas, pero sin que ellos lo vean como una obligación, sino como una manera de poder participar en esa película de la que ellos van a ser los actores principales. Otro de los elementos que utilizamos también en la gamificación y en este tipo de actividades que hacemos son todos aquellos elementos que se consideran que el ser humano le hacen divertirse, ¿vale? Esto también está basado en un estudio de John Radoff, que es una de las personas un estudioso del juego desde distintos enfoques, y entonces estuvo analizando qué 42 elementos, qué elementos son los que hacen divertirse a la gente, a las personas, qué es lo que nos divierte, y siempre que estamos diseñando actividades, pues tratamos de que estos elementos estén metidos en todos esos de actividades, ¿vale? Pues por ejemplo el reírse, el oír historias, el ser reconocido, el completar, el coleccionar, el encontrar tesoros. Entonces lo que tratamos es que estos 42 elementos o los que tengan cabida en este tipo de actividades que estén dentro de esas actividades, porque así aseguramos la diversión, porque cuanto más divertido sea un juego, más se van a poder cumplir los objetivos educativos, por lo cual la actividad va a tener mucha más potencia educativa que si no fuera divertido. Aunque un juego de por sí es divertido, porque si no es un juego, es otra cosa, lo que tratamos es de potenciar al máximo ese divertimento. Luego además, para que seáis vosotros también partícipes de este tipo de actividades, no solamente vais a poder vais a poder hacer un seguimiento a través de esta web, en el que vais a poder incluso hacer consultas, ver un poco vídeos, ver las actividades, ver los juegos que hacemos, sino que además os vamos a hacer llegar al final del campamento, os vamos a hacer llegar una evaluación de cómo ha sido la participación de vuestro hijo, en el que se va a ver pues de distintos aspectos educativos que contemplamos, pues en cuál ha evolucionado más, cuál ha evolucionado menos, en cuál es un aspecto muy destacable de la forma en la que ha colaborado y la forma en la que ha trabajado con otros compañeros, y esto lo vamos a hacer un poco con la misma dinámica, y no vamos a mandaros una evaluación al uso en la que tengáis que leer de una manera muy exhaustiva, sino que va a ser muy intuitiva, va a ser una tarjeta pues tipo de como se utilizan en juegos de rol, en la que va a quedar muy claramente explicado pues en qué hemos visto que el chaval ha podido evolucionar y para qué le ha podido servir este campamento, ¿vale? Y bueno, y aquí hemos puesto algunas fotos de cómo puede ser alguna de estas evaluaciones que os va a llegar y que las vais a poder descolgar.
y esto es, bueno, una de las actividades que hicimos, como estaba comentando antes, con el catecismo, utilizando pues este tipo de tarjetas y este tipo de metodologías. Bueno, para ello, dentro del equipo de Saco de Juegos y en colaboración con las personas también de Escarcha que colaboran en el proyecto, pues bueno, somos un grupo muy grande de personas que va a realizar este campamento, cada uno de los cuales pues tiene distintas capacidades y distintas características, ¿vale? Porque como veis aquí, utilizamos tecnología, incluso es posible que en alguna de las actividades utilicemos temas por ejemplo, de realidad aumentada. Entonces, bueno, tenemos desarrolladores en entornos de TI, actores, musicoterapeutas, personas con mucho conocimiento en desarrollo de actividades físicas. Bueno, tenemos un grupo de personas bastante amplio porque este tipo de actividades es un campamento, es una actividad un poco diferencial, que es lo que queríamos ofrecer. Queríamos ofrecer mucha seguridad y ofrecer un tipo de alternativa de ocio totalmente distinta de lo que se está ofreciendo, pues precisamente para potenciar esa capacidad. Entonces, para ello, pues necesitamos contar con un equipo de personas que tenga muchos conocimientos en muchas áreas para realizar este trabajo. Porque ya solamente para realizar la planificación ya llevamos trabajando tiempo en este desarrollo y como veis, tiene una metodología compleja, pero que los resultados son, la verdad es que muy, muy buenos. Entonces, bueno, hemos visto, os he dado unas pequeñas pinceladas de cómo serían las actividades, cómo es esa metodología que utilizamos para hacer las actividades. Entonces, bueno, pues una de los fuertes, de las ventajas que tenemos dentro de Saco de Juegos es precisamente eso, es que en función de las características y del contexto en el que lo tenemos que basar para poder hacer unas actividades, lo que hacemos es unas actividades que se adecuan perfectamente a todas esas necesidades. ¿Y cuáles son? Pues bueno, obviamente ahora es la realidad que vivimos a nivel de la pandemia que hemos estado viviendo, que todavía tenemos que ser muy cuidadosos en cómo gestionamos la seguridad de tanto nuestra como sobre todo de los chavales. Entonces eso es un parámetro muy importante que hay que tener en cuenta. Todos los criterios de seguridad que nos comunican los organismos oficiales que hay que seguir, y por lo cual hemos redactado un procedimiento en el que se siguen este tipo de procedimientos y además todos esos objetivos educativos que queremos utilizar, que queremos plantear. Y además, pues bueno, tenemos unos recintos en el que tenemos que cumplir ciertas condiciones, pues que hay que cumplir un determinado número de aforo, tiene que haber cierta separación, sabemos las zonas que hay, las que se pueden utilizar. Tenemos la suerte de que estamos en un colegio en el que tiene un espacio muy amplio y además espacios muy diversos. Hay unas zonas que son estupendas para hacer actividades en el medio natural, que es una manera estupenda de poder educar en el tiempo libre, utilizando la naturaleza como medio educativo. Entonces, bueno, hay muchas actividades que vamos a hacer utilizando ese medio. Y con todo este cóctel lo que hacemos es agitar la coctelera y sacar una planificación que es la verdad que bastante novedosa. Utilizamos también el juego tradicional, pero adaptado a toda esa realidad y todas esas características que comentamos. Vale, entonces, esto es un poco las características y la manera en la que vamos a utilizar esa metodología que utilizamos. Y sobre todo lo que nos vamos a centrar mucho, además de los objetivos, es en esos criterios de seguridad que nos marca que hay que seguir. Uno de ellos, el principal, es ese ratio, ese número de chavales que pueden estar por cada monitor, que ahora son 9 chavales por cada monitor. Es posible que esto cambie, que se amplíe si se ve que el tema de la pandemia pues, y que los índices de casos que hay disminuyen. Es posible que se aumente este número de ratio, pero nosotros de momento estamos jugando con ese número, que 9 personas, 9 chavales, 9 niños o 9 niñas, con un monitor en un recinto separado del resto. Todos los materiales, vamos a tratar de que los materiales no sean compartidos, es decir, es difícil hacer juegos en los que no se comparta el material, pero eso vamos a tratar de reducirlo al máximo para mejorar esa seguridad. Esa distancia que tiene que haber mínima entre cada uno de los chavales. Vamos a tener cartelería en todos los sitios por los que estén los chavales, para que en todo momento se les recuerde esas normas, pero como digo, no solamente como cartelería y como una norma que tengan que seguir, sino que al ser parte del juego ellos se van a preocupar, porque os aseguro que van a estar muy interesados en tener los más puntos posibles, y además que esos puntos, pues que si les penalizan, les van a penalizar a todo el grupo, por lo cual va a ser parte de esa normativa de juego. Incluso la limpieza de manos, ¿vale? La limpieza de manos también, que les vamos a hacer que sigan las condiciones que hay establecidas para ellos,
eso va a ser también parte del juego. Va a haber unos personajes que van a aparecer en determinados sitios y que, bueno, que van a saber que para completar esos retos que les vamos a ir poniendo, pues que no los van a poder hacer en el caso de que no cumplan ese tipo de criterios. Y bueno, también va a haber un protocolo que vais a poder consultar en la web que os vamos a poner a vuestra disposición y que es posible que cambie, que sea dinámico, porque es posible que las normas cambien. Entonces ahí vamos a estar atentos todos los días por si hay algún aspecto que meter o que añadir en el procedimiento y en el protocolo para poder tenerlo en cuenta. Y además también dentro de este protocolo lo que se explica, lo que se pide es que todos los monitores estén formados con este procedimiento. Entonces vamos a tener una semana de formación con todos los monitores para explicarles cuál es el procedimiento y además para explicarles cómo va a ser la metodología que vamos a utilizar para realizar este tipo de actividades. Bueno, como comentábamos, vamos a tener dividido el patio. Este es un primer borrador que tenemos hecho. Seguramente aquí, como veis, son un poco las zonas del colegio en las que podemos dividir para hacer juegos de exterior y también teniendo preparado. Vale, y aquí seguramente también habrá otras zonas. Aquí, vale, aquí estarán las zonas lo comentamos, el medio natural, que no están marcadas, pero lo que queríamos hacer es un primer acercamiento si podemos cumplir, y hemos visto que, bueno, que hay espacios de sobra, que cumplen el porcentaje de aforo que nos indica que se indica a nivel estatal, y bueno, luego aquí tenemos un montón de zonas que, como veis, hay algunos, los que conocéis el colegio, que todavía no están definidas, pues porque con esto ya cumplimos un poco para el número de personas que tenemos pensados que se van a poner. Y en el caso que haga mal tiempo, pues bueno, también tenemos unas zonas separadas en el interior del colegio para poder realizar estas actividades. Entonces, cada grupo de esos 9 chavales estará en estos recintos haciendo las actividades y habrá pues 2 o 3 cambios al día. Pues bueno, se les va a decir que están en un laboratorio descubriendo, van a ser parte de un experimento científico y que van a tener que andar descubriendo cosas, y bueno, se les va a ir cambiando de zona en zona también siguiendo un procedimiento muy definido, y esto es un poco la indicación de esas zonas que se van a tener. Como sabéis, el campamento va a ser de 13 a 13 años y obviamente el tipo de actividades y los tipos de objetivos pues son distintos, o la manera en la que se definen son muy distintos si son chavales de 3 años o si son chavales de 13 años. Entonces, pues bueno, aquí lo que hacemos es adaptar esos objetivos a su psicología evolutiva, a la manera en la que entienden el sistema educativo y a la manera en la que entienden el tipo de cosas, el tipo de juegos que se les puede asignar, pero hay ciertos objetivos que sí pueden ser común, aunque puede ser diferencial la manera en la que se accede a esos objetivos a través del juego. Y de todo esto, pues vais a poder ser partícipes a través de esa web. Os vamos a comunicar toda esta información de cómo se va a poder gestionar todo este tipo de actividades. Entonces, bueno, como objetivos lúdicos también, pues bueno, lo que comentamos, el tema de la motivación. Vamos a utilizar también la música y el arte como una manera educativa muy potente. El tema de la inteligencia emocional en todas sus dimensiones, es decir, que el chaval sepa expresar sus emociones, que sepa reconocerlas del resto, que tenga empatía, que sepa sociabilizar, que sepa tener autocontrol sobre el tipo de actividades y tipo de emociones y de sensaciones que tiene. Y eso es muy importante, es un aspecto que se está empezando a dar mucha importancia en los centros educativos, como por ejemplo en Azkartza, y esto es una manera muy fácil de poder hacerlo, es a través de este tipo de juegos, ¿vale? Juegos en los que le pidas que tiene que colaborar, que tenga que saber lo que siente la otra persona, que tengan autocontrol sobre sus propias gestión de sentimientos, y todo eso se hace con esta metodología que hemos estado comentando. Y uno de los temas que hay veces que está un poco en decadencia, que es el tema de la creatividad, del valorar la creatividad que tienen los chavales a la hora de desarrollarse como personas, y qué mejor manera que a través del juego. Hay muchos juegos que permiten desarrollar esa creatividad de los chavales, y también es un aspecto que nos vamos a enfocar porque nos parece muy importante. Y bueno, aquí lo que damos es algunas indicaciones, un boceto de qué tipo de juegos vamos a hacer. Y bueno, aquí por ejemplo estos son juegos más relacionados con chavales de las franjas de edades más pequeñas, de 3 a 6 años, pues bueno, un tipo de juegos con el desarrollo cognitivo, pues para que a través del juego puedan desarrollar la memoria, que puedan desarrollar, conocer determinados elementos de la tecnología, que colaboren entre ellos, a través de juegos muy sencillos, en lo que, como digo, que compartamos el menos material posible, pero
que sean divertidos y que sean dinámicos. Jugar con la mímica, jugar con el contar qué tipo de paisajes están viendo en unas tarjetas y otros que los tengan que dibujar. Todos aquellos juegos que les permitan desarrollar esa capacidad cognitiva en todas sus facetas y en todas sus áreas. Y luego también juegos de gestión de emociones, que es un poco lo que comentamos de la inteligencia emocional, que bueno, que tiene 5 ámbitos educativos, y ahí lo que tratamos es de desarrollar cada uno de esos ámbitos de la inteligencia emocional, que es uno de los aspectos más interesantes del juego y que son más fáciles de desarrollar, sobre todo en chavales de estas edades y también de mayores, y que les va a servir muy bien para su educación integral como personas. Y luego, bueno, la música, con todo lo que las capacidades que te da la música en distintos ámbitos de distinta manera. Y bueno, aquí podéis ver algunas indicaciones de qué tipo de juegos vamos a hacer. Pues bueno, vamos a trabajar con temas de pequeña percusión para los niños, temas de estimulación a través de la música, seguimiento de ritmos. Esto les ayuda mucho a controlar su impulsividad, a trabajar en equipo, al saber escuchar, a desarrollar la atención mantenida. Bueno, estos son también unos objetivos muy interesantes que la música nos permite el poder desarrollar. Luego también, bueno, una de las actividades que está teniendo mucho empuje últimamente a nivel educativo, sobre todo esto empezó con la adolescencia y ahora se está utilizando también mucho en entornos educativos, en colegios e incluso en universidades, hay también proyectos muy interesantes, es el tema de los escape rooms, hacer escape rooms educativos, es decir, escape room que te cuenten una historia, que la historia ya la tenemos, pero que a través de determinados enigmas y determinados misterios que se les va a contar y que va a ser parte de esa historia global que les vamos a hacer, que entre todos van a tener que colaborar para investigar en una sala o en el exterior, pues determinados enigmas que van a ir enlazados entre sí para resolver esos misterios que va a ser parte de esa historia que les vamos a contar. Entonces, bueno, supongo que muchos de vosotros habéis participado en este tipo de escape room y esto, si se monta con unos objetivos educativos, pueden ser muy interesantes. Entonces hay uno de ellos, por ejemplo, que vamos a hacer con el tema de la integración para educar en igualdad de género, y la verdad es que es un escape room que yo creemos que va a ser muy interesante y que a los chavales les va a gustar mucho. Y con este tipo de actividades lo que se hace es que los chavales aprendan, pero sin saber que están aprendiendo. O sea, creen que van a estar simplemente investigando una serie de enigmas, pero en realidad se les está educando sobre esos valores que, como digo, pues el de la integridad, el de la igualdad, que pueden ser el de valores de fe, en el que se les puede estar inculcando este tipo de valores a través de actividades de este tipo, y que es una manera pues muy intuitiva y muy sencilla y muy natural de poder aprender sin que ellos se den cuenta, porque simplemente lo que están haciendo es divertirse. Luego, gincanas dentro de los recintos, dentro de lo que nos permitan hacer esos recintos que tenemos, pues bueno, distintas gincanas en las que ahí se van a poder desarrollar, por ejemplo, las inteligencias múltiples. O sea, distintas actividades en las que los chavales, o bien de manera individual en esos grupos de 9, pues van a tener que desarrollar pues, habilidades físicas, habilidades de cooperación entre las distintas personas, actividades colaborativas. Es un poco una actividad similar a un escape room, pero mucho más dinámica, mucho más relacionada con la actividad física y la actividad capacitiva que tienen que hacer en este tipo de actividades y desarrollos. Y luego, sobre todo, lo que utilizamos también es el juego tradicional pero modificado. Bueno, todos seguramente, a las personas que tenéis más de 30 o 40 años, os preguntamos cuántos juegos tradicionales conocéis y seguramente seréis capaces de decirnos más de 20. Pues hoy los chavales, los últimos estudios dicen que no saben reconocer juegos tradicionales porque no están acostumbrados, cada vez están menos acostumbrados a jugar en la calle. Entonces los juegos tradicionales tienen mucha capacidad educativa. Dentro de la web que tenemos a saco de juegos hemos desarrollado y adaptado más de 200 juegos basados en el juego tradicional. Y aquí lo que vamos a hacer es volver a adaptarlos para adaptarlos a esta nueva realidad en la que tenemos que generar este campamento. Entonces, pues bueno, aquí vamos a utilizar mucho juego tradicional, como digo, para cumplir todos esos objetivos educativos. Y bueno, luego muchas de las actividades que vamos a hacer también van a estar muy relacionadas con el juego colaborativo. Hay muchos juegos que, ya que solamente van a poder estar en grupos de 9, vamos a potenciar esa colaboración, que se sientan unidos dentro de ese tipo de actividades que se hagan. Pues vamos a tratar de ayudar a través de esas actividades, que vean lo importante que es colaborar, que vean lo importante que es el compañero, que por ellos mismos pueden hacer cosas, pero colaborando
con personas y además, pues, como nos dicen en los valores también de fe, que es muy importante colaborar y ver a la otra persona como uno mismo y como parte de tu integral de tu persona, pues bueno, aquí los juegos también nos van a ayudar a hacer eso. Y como digo, todo enmarcado dentro del mismo ámbito educativo. Entonces, bueno, esto es un poco una indicación muy general de tipo de actividades que vamos a hacer. Y como digo, vais a tener una web en la que en la parte en donde vais a tener las inscripciones vais a poder ver esta web, en la que vais a poder ver las actividades que hay, las novedades, alguna entrevista que vamos a hacer a algún chaval, grabaremos algún vídeo, cumpliendo también los temas de seguridad y de privacidad. Y bueno, y ahí vais a poder consultar, incluso mandarnos consultas, mandarnos sugerencias o bueno, cualquier tipo de indicación que queráis hacer. Ahora la web está en una fase no terminada todavía, pero podéis entrar para que veáis un poco cuál es la idea y un poco cuál es la estructura y para que os empecéis un poco a familiarizar con ella. Vale, y nada, pues llegado a este punto es un poco lo que sí queríamos también indicaros, bueno, un poco los precios y las tarifas del campamento, que eso también vais a poder consultarlo en la web y sobre todo en la parte de inscripciones, en el link de inscripciones que os habrá llegado por Educamos, y ahí viene también los plazos, que es hasta el día 21, ¿no? O 22. Empezamos hoy, empiezan hoy las inscripciones y, o sea, justo después de la presentación, cuando terminemos la presentación, se abrirán las inscripciones, ya podréis hacer las inscripciones para este campamento y luego, pues bueno, terminarán en el día 22. Para poder dar ese plazo de tiempo para poder organizar los grupos, etcétera, etcétera. Y luego, pues bueno, algunas indicaciones, algunas preguntas que nos habéis lanzado también desde que hemos avisado que ya vamos a poder lanzar la colonia, y bueno, avisar que no va a haber autobuses, porque se complica mucho toda la gestión de la infraestructura. El jantoki no va a estar abierto. Lo que sí os vamos a pedir es que traigáis, hay 3 elementos que os vamos a pedir, obviamente son mascarillas, que traigáis 2 mascarillas por cada chaval, para los más pequeños que vayan con su nombre, un catilu o una cantimplora, porque tienen que ser individuales y tienen que ser personalizadas para que puedan beber y que el monitor les pueda suministrar agua. Y además una maiketako, ¿vale? Porque las raciones tienen que ser individuales y al no estar abierto el jantoki, pues bueno, que traigan en una mochila o en donde puedan, pues bueno, esa maiketako para comer al principio del día. Entonces el horario va a ser en principio de 9 de la mañana a 2 del mediodía, con posibilidad de tener una hora asistencial antes o una hora asistencial después. Eso es. Entonces, pues bueno, de todas maneras toda esta información está en las inscripciones. Como digo, va a haber un protocolo también, el que vais a poder consultar en la web. Es posible que cambie, como os comentaba. Y bueno, los criterios de seguridad que vamos a mantener, el tema de la cartelería, aunque como digo van a ser normas de los propios juegos, y ese protocolo de higiene que vamos a estar pues en todo momento pues manteniendo todas las instalaciones limpias conforme a los procedimientos que nos indican de manera oficial. Y creo que no me dejo nada más. Bueno, luego lo que sí colgaremos en la web es un poco el procedimiento que vamos a seguir a la hora de hacer la recepción de los chavales, ¿vale? Y vamos a definir una serie de procedimientos para decir cuándo los chavales se van a tener que incorporar, de qué manera van a tener que venir, cómo van a ser tomadas las temperaturas cuando lleguen, que tenemos que tener un registro de esas temperaturas. Y bueno, determinada información y determinado procedimiento que os diremos, oye, pues llegar hasta el punto donde están los autobuses, habrá un grupo de monitores en el que les estén tomando las temperaturas, luego pasarán a otra zona en la que les digan dónde tienen que ir o qué monitores les van a recoger. Todo esto, estamos definiendo este procedimiento de recogida de chavales, también depende un poco del número, del volumen de chavales que haya, y este procedimiento lo vamos a colgar en esa web que podéis ver en la página que os vamos a colgar. Y luego también os vamos a colgar en la web unas instrucciones para cómo se tiene que recoger al chaval cada vez que vayáis a venir. Entonces vais a tener que rellenar una información sobre vuestro nombre, apellido, teléfono al que hay que llamar en el caso de que haya algún incidente,
persona de la que le va a recoger, y os vamos a rellenar también un permiso, el que habrá que rellenar en el caso de que una persona distinta a la que haya hecho la inscripción le vaya a venir a recoger. Entonces, bueno, os haremos llegar también ese formulario para que en el caso de que no seáis vosotros los que habéis inscrito, que sea otra persona distinta que le va a venir a recoger al chaval, pues para que pongáis ese teléfono, el DNI de la persona que va a llegar a recogerle, para que no haya ningún problema de seguridad en este aspecto. Entonces, pues bueno, ahí también os mandaremos un pequeño formulario que tenéis que rellenar en este aspecto, pues para asegurarnos que no hay ningún tipo de problema a la hora de recoger al chaval, las personas que sabéis que entendéis vosotros que tienen que venir a recogerlo. Esto también os lo vamos a ir poniendo en la web. Vale, vamos a leer las preguntas, que han ido saliendo preguntas. A ver, vamos a ir leyendo. Me gustaría ver la comida, está incluida en el campamento. Esto ya hemos comentado que no, que en principio el tema de la comida, ellos van a traer una maiketako. En el sistema de puntos de clasificación, ¿cómo se gestiona la frustración de perder? Vale, esto es un tema bastante recurrente. En el tema de la gamificación, esta es una pregunta que suele salir bastante a menudo, el cómo se gestiona esa frustración con los puntos. En los juegos hay juegos colaborativos y juegos competitivos. Obviamente en todas las competiciones se gana y se pierde. El aprender a ganar y aprender a perder es también un elemento muy importante a la hora de la educación. Yo creo que los juegos tienen que estar totalmente equilibrados, y el saber que estás en una clasificación por detrás de otra persona te puede llevar a mejorar o a ver qué tienes que hacer para cambiar, y además eso ayuda muy bien a los juegos colaborativos y a que los chavales se ayuden entre ellos. Si hay un chaval que está por debajo, hay cierta gestión que vamos a hacer de este tipo de acciones, y es precisamente con cartas. Cada acción que hagan, ellos van a poder conseguir unas cartas de poder, que son una especie de cartas de rol, en la que pues habrá algunas cartas en que sean, oye, pues aquel compañero tuyo que quieras o que veas que tenga más necesidad, pues le puedes dar puntos para ponerse por encima del primero en el que está. Entonces, ahí es una manera de gestionar ese tipo de frustraciones. Además, es como lo que comento, que la competitividad en sí no es mala ni es buena, sino es cómo se gestiona esa competitividad. Eso es parte de la inteligencia emocional. Es decir, el chaval no tiene que saber gestionar esa frustración y gestionar esa derrota y esa victoria. Entonces, ahí los monitores que van a estar en las actividades están formados para esto, para que cuando un chaval vea que está muy abajo, ya va a haber mecanismos para que no se... Hay un sistema que se llama en gamificación, que es el flow, en el que se trata de balancear de cuando el chaval tiene suficiente motivación y no se desanime por el tipo de capacidades o por el tipo de clasificación que tienes. Eso lo tenemos contemplado, y como digo, hay determinados mecanismos de potenciar la colaboración a través de determinadas cartas de ayudar a los que están por debajo para que vayan por arriba, y además no solamente está la clasificación, sino hay reconocimientos a acciones que hacen. O sea, pues va a haber reconocimientos pues por el chaval más colaborativo, por la persona que mejor sigue las normas, por el que mejor se involucra en la historia. Entonces, pues bueno, eso es bastante habitual, el poder, hay mecanismos dentro del juego para poder hacer eso. Vale, no hay servicio de comedor. Hola, para niños de 4 años cambian los objetivos, estarían adaptados para los pequeños. Sí, eso es un poco lo que comentaba. Bueno, eso supongo que ha salido antes de que lo comentara. Y esto, tenemos una planificación de objetivos que es totalmente distinta de unos a otros. Obviamente, hay lo que utilizamos, que hay, bueno, no me explayo mucho en esta parte, hay unas franjas de edades en que la psicología evolutiva lo que dice es, en cada una de las franjas de las personas, sobre todo de los chavales, qué tipo de capacidades y qué tipo de objetivos en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito de la fe, en el ámbito físico. Obviamente no vas a trabajar de la misma manera la psicomotricidad fina o la psicomotricidad gruesa en un chaval de 3 años que en un chaval de 13, 14 años, que las cosas que se le piden son distintas. Entonces ahí trabajamos con una definición de objetivos en función de la psicología evolutiva del chaval, en la que contemplamos cosas tan distintas como cómo ven el chaval a su monitor, porque obviamente no le ven de la misma manera cuando tienen 3 años, que cuando tienen 7, que cuando tienen 8, que cuando tienen 9. Entonces, toda esa parte de la psicología evolutiva del chaval se analiza no solamente para los objetivos, sino a la hora de interactuar con su entorno. Enhorabuena por la propuesta, muy completa e interesante. Pregunta a los grupos: ¿van a combinar chavales de diferentes edades? Si acuden varias semanas, ¿la historia de actividad se repite? Vale. En principio no se va a repetir la actividad. O sea, va a haber modificaciones de las actividades. Hay algunas que igual sí tengan el hilo conductor.
Además, una de la complejidad que va a tener este proyecto es que va a ser un proyecto dinámico. Vamos a hacer un planteamiento de actividades. Como digo, seguramente en la primera quincena van a ser todas distintas y en la segunda quincena es posible que se repitan algunas, pero en una semana y otra semana seguramente van a ser todas totalmente distintas. Y además, seguramente van a ir cambiando. O sea, tenemos una planificación de base, pero una de lo interesante de esto es que vamos a ir evaluando cómo funcionan las actividades y eso nos puede llevar a que algunas que ya tengamos planificadas podamos pensar que no van a funcionar. Entonces tenemos un set de actividades, como digo, bueno, una de las cosas fundamentales que hacemos son hacer actividades y tenemos planteadas ya unas, pero tenemos otras varias que están como en la recámara y luego además que podrían readaptarse con esas necesidades que tenemos. El tema del transporte, Eduardo, es un poco lo que hemos comentado. Solamente, como lo he comentado al final, igual no habíamos llegado a esa parte. En principio no hacemos ese tema de transporte un poco por la complejidad adicional que nos exigen a la hora del volumen de personas, de cómo tienen que estar distribuidas. Y bueno, lo habíamos estado analizando, pero es bastante complejo. Bueno, Eduardo, sobre el tema de la historia va a ser la misma, aunque como digo, las actividades van a estar enfocadas de distinta manera en uno y otro, y como digo, no se van a repetir, sobre todo por quincenas. Si van dos amigos de la misma edad, se puede asegurar que estén en el mismo grupo de 9. Sí, eso en principio intentaremos que sí. Daros cuenta que es muy difícil. O sea, si fueran grupos de 20 personas, pues bueno, es más fácil agruparlos, pero claro, al ser grupos de 9, pues sí, claro, imaginaros que hay que te llegan 15 o 16 chavales, que no haces grupos de 18, entonces bueno, es un poco complicada la gestión. Ahí, bueno, mandarnos información sobre con quién queréis que estéis, dentro de lo que cabe intentaremos hacer. No podemos asegurar que eso vaya a ser así, pero bueno, se intentará tratar de gestionar así. Además, hay veces que es bueno también, que ahí aprenden a conocerse entre ellos, aprenden a tener relaciones nuevas. Igual con el amigo que van, acaba teniendo más amistad con otro y además luego se cuentan cómo están. Si podemos, sí se gestionará, pero no podemos asegurarlo porque es muy complejo toda la gestión de las personas y cómo se va a llevar. ¿Es solo niños para el colegio o pueden ir de otros colegios? Vale, en principio la inscripción va a estar abierta queremos dar prioridad a los niños del colegio, hasta el día 22 va a estar abierto para niños del colegio y luego en función del 21, perdón, he dicho 22, hasta el día 21 va a estar abierto para niños del colegio. Bueno, 21 o 22, va a estar abierto hasta el 21 o 22 para el colegio. Entonces, si vemos que hay plazas, porque obviamente no podemos, tenemos que cumplir con los espacios, si vemos que hay plazas después de esos días, lo abriremos. Ahí vais a poder ver toda esta información en la página y ahí os iremos poniendo si se abre, no se abre, etcétera, etcétera. ¿Dónde se hacen las inscripciones? Vale, en principio os ha llegado por Educamos, no. Vale, lo vamos a colgar ahora. En cuanto salgamos de la presentación, os vamos a mandar notificación a través de Educamos y ahí os va a llegar ya un link de cómo hacer la inscripción y cómo inscribirse y un poco los precios y toda esta información. E incluso esta presentación que estamos haciendo se está grabando y la colgaremos también en la web para que podáis verla y bueno, no creo que os haya parecido tan interesante como para verla 2 veces. Si inicialmente te apuntas, por ejemplo, 2 semanas y durante el campamento quieres ampliar, ¿se podría? Sí, eso en principio no hay problema. Si durante el campamento ves que el chaval se está divirtiendo, que seguro que sí, y se quieren apuntar, pues bueno, no hay ningún problema. Eso ya lo vamos gestionando y, como digo, a través de la web. Sí, aquí, bueno, lo que me comenta José Luis es que lo que es interesante es que... Sí, al principio es muy importante pensarlo bien, ¿sabéis por qué? Porque luego el tema de los cobros, los pagos, hay que dar muchas vueltas. Entonces pensad bien si lo queréis tener, si queréis que esté las 3 semanas, las 4, las 2 o 1. Pensadlo bien. Sobre todo porque luego es muy complejo volver de nuevo a pasar, etcétera, cobros, etcétera. Efectivamente, es complicado, o sea, toda la gestión del campamento no es un campamento al uso, o sea, y además, pues bueno, nos hemos metido en esta complejidad de cómo se va a gestionar y cómo es y la planificación lo que lleva. Entonces, pues bueno, si podéis anticipar lo que podríais estar interesados en, sería mejor, pero bueno, que no se va a cerrar tampoco. Exactamente, sí, eso es. Importante enseñar a saber perder, estoy de acuerdo, gracias. Bueno, efectivamente, Susana, es un poco
lo que hemos estado comentando y es, yo creo que es muy importante. Si no, luego se frustran si no saben perder, y es una de las cosas que más... Eso es una charla que tuve con un psicólogo hace tiempo, que comentábamos eso, ¿no? Si el juego era más importante los juegos colaborativos o los juegos cooperativos. Al fin y al cabo no es ni más ni menos importante, sino que es parte de la educación integral. Los grupos se hacen por edades, comenta Ichaso. Sí, vale, en principio sí, Ichaso, o sea, se van a hacer por edades. Además, bueno, vamos a tener como 3 franjas de edades, porque es lo que decimos, las actividades no van a ser iguales, los objetivos no van a ser iguales, la historia sí va a ser igual, pero obviamente, pues bueno, a un chaval de 3 años, si le explicamos que va a haber un grupo de minions en los que tienen que descubrir una fórmula y tienen que descubrir unos ingredientes para hacer una pócima secreta, y que hay un malvado que se llama Viruto y tal, pues bueno, pues igual pueden entenderlo, pero hay muchos conceptos que no llegarán a entender. Entonces todo se va a adaptar, la historia se va a adaptar, los objetivos se van a adaptar y las actividades se van a adaptar para esos 3 franjas de edades. Y vale, pues creo que hemos respondido a todas las preguntas. No sé si queda algo. Vale, sí, voy a poner aquí por el chat. Las cosas, vale. Me comentan que han comentado ya por el chat, que lo han puesto, no sé si al principio al final, vale, al final del chat va a aparecer, no aparece ahora, pero bueno, aparecerá. En el chat va a aparecer el link en el que hay una pregunta nueva: ¿qué franjas de edades hay entre 13 y 13 años? Vale, que no aparece aquí, no aparece todavía. Vale, aparecerá en el chat ahora el link en el que podéis inscribiros, pero como comentamos, a través de Educamos se va... Sí, lo tenéis ya en Educamos puesto, y ahí tenéis el link donde podéis inscribiros. Y veréis que hay en esa comunicación, cuando entréis, aparecerá el protocolo, apartado lo que tenéis que formar y las informaciones que necesitéis ahora de entrada. Y como ha dicho Raúl, luego en la web, pues bueno, vais a tener la posibilidad de recibir informaciones sucesivas que necesitéis, o bien incluso preguntas que vosotros hagáis. Vale, y creo que nada más. Pues nada, si me dais un segundito, no sé si hay algún problema que desde la cuenta en la que estábamos escribiendo no aparece, voy a escribirlo yo aquí, la dirección. A ver. Mira, mientras esperamos sale otra pregunta. Para los chavales que no son deportistas, ¿de qué tipo de actividades se plantean? Es lo que comentaba, que no hay solamente actividades físicas, no hay solo actividades mentales, no hay solo actividades colaborativas, no hay solo actividades de memoria. Es decir, lo que son actividades es un poco para desarrollar lo que se llaman pues las inteligencias múltiples, todas las capacidades que tiene. No está pensado, no es un campamento que esté pensado para gente de más o menos deportista, pero sí hay actividades físicas, pero no por ello quiero decir que un chaval que no tenga unas capacidades físicas se vaya a aburrir, ¿vale? Yo, pues bueno, cuando hacemos este tipo de actividades, y es como digo aquí, este año hemos hecho unas actividades muy parecidas en el catecismo, y bueno, pues ahí hay chavales de la diversidad que tenemos en cualquier colegio, y da igual que sea una actividad física, porque lo que se trata es buscar la colaboración y que la actividad física o la actividad mental o la actividad social que sea una excusa como herramienta para poder divertirse y poder gestionar. O sea, y luego quiero deciros una cosa que, bueno, ya la mencionó Raúl, pero insisto, si os parece, veis que Azkartza está pues bastante separado, digamos así, de las poblaciones, y está en un ambiente natural. Hay zonas en la parte de atrás de arriba y también debajo de la zona de los pequeños, donde los chavales van a poder moverse también en naturaleza. Y entran arriba y parece que se están pues hasta en la campa de Belamarce. Es decir, que algunas actividades que el mismo Raúl ya comentamos antes podrán hacerse también moviéndose pues entre los árboles, en la campa de arriba. Para los que conocéis Lima, etcétera, bueno, pues vaquea ya hasta aquí, acompañada de otras burras, pues para que también puedan verlas, etcétera. Las ovejas, las gallinas, el huerto, en fin, tienen como un medio natural que es muy importante, sobre todo porque los chavales ahora han estado tan metidos en casa que necesitan respirar aire limpio y ver naturaleza. Eso es lo que, además, al final es lo que comentábamos, que el tema de la naturaleza también consideramos que es muy importante, tal como el tema de sociabilización, como los valores de fe, los valores como personas, de inteligencia emocional. La naturaleza consideramos que es un medio ideal y tenemos la suerte de eso, de tener hasta un burro para poder utilizarlo como herramienta de educación.
No ha aparecido el link, voy a copiarlo aquí. Si me dais un segundito, déjame ponmelo y lo voy copiando aquí porque no sé qué ha pasado. A ver, dejarme un segundito que vaya copiando aquí. https://udalekuak.org. Vale, os lo mando ahí. udalekuak.org. Vale, creo que no me he dejado nada, que está bien. Entonces, nada, tenéis ahí el link. Cualquier tipo de otra pregunta sale. Han preguntado antes, pero ¿cuándo sabremos si hay campamento? En cuanto vengan las suscripciones y si el número llega a lo que hemos establecido, se hace. Eso es. Ahí hay un número mínimo de participantes que tenemos. No me acuerdo ahora cuánto era, si eran 55 o 65, no me acuerdo ahora el número. Entonces, pues bueno, a medida que vayan llegando las inscripciones, en el momento que veamos que llega ese número mínimo, a ese umbral, pues si no ya es muy complicado a todos los niveles poder hacerlo si no pasamos de ese límite, que entiendo que no va a haber problemas. Pues bueno, ahí os comunicaremos, supongo que a través de una notificación también del colegio, a través de la propia web, que también os la voy a colgar aquí ahora, aunque viene ya en la notificación, la página donde podéis consultar todo. Un segundito. No la tengo aquí, Vale, nada, no, es que no la encuentro ahora. La página en la que podéis consultarlo también lo pondremos ahí, ¿vale? Lo pondremos tanto en Educamos con la página web, que os vendrá información en la inscripción de donde podéis acceder y ver ir viendo a los minions y empezar a ir conociéndola. Vale, pues sí. A ver, una puntualización sencilla. Aunque la actividad se hace en el colegio, la responsabilidad del campamento es de la Asociación Juvenil Azkartza Asti Taldea. Veréis que en todos los escritos aparece. Por esto no implicamos al colegio, aunque se hace en el colegio, no implicamos al colegio en esta actividad, sino que se realiza desde la asociación que todos los años organiza los talecos, los campamentos de Belobarce, Lima, Torre Padre, ¿vale? Vale, pues nada, por nuestra parte. Sí, dos preguntas más antes de cerrar, que salen aquí. Si se cancela el campamento por COVID, ¿se devuelve el dinero? Bueno, ahí dentro del procedimiento, ahí explicamos un poco también este tema. Es hablamos un poco de este tema, ¿vale? Porque en el caso de que se haya empezado el campamento, si no se ha empezado, si está en la semana en la que está activo el campamento o si está en la siguiente semana, ¿vale? Porque ahí, si se está en la misma semana en la que se está, obviamente, ahí no podemos devolver el dinero porque hay unas contrataciones ya realizadas, hay una gestión hecha y eso es complicado de poder hacerlo. Y ahí dentro de la declaración responsable que hay que firmar, ahí se indica claramente. Y bueno, si es en las siguientes semanas en las que el campamento todavía no se está, pues ahí no hay ningún problema. ¿Es obligatorio que los niños lleven mascarilla en todo momento? Sí, en principio, bueno, la normativa que dice que menos de 6 años, que bueno, no es obligatorio, nosotros lo aconsejamos y el resto sí. Entonces, en principio, los chavales tienen... Observamos las normas que nos establecen. Eso es, sí. 2 metros o mascarilla. Si hay actividades, eso es como comenta José Luis, si hay algunas de las actividades que sí las va a haber en la que podamos asegurar que los chavales van a estar separados más de 1,5 metros, pues bueno, ahí les dejaremos respirar. Y si están cerca de la burra más, porque todo eso le da muy mal y entonces será muy penoso el tenerles con mascarilla y trataremos de que estén distanciados a ese 1,5 metros. Pero bueno, ahí eso trataremos, sabemos que van a estar mucho tiempo ahí, van a estar pues unas cuantas horas con nosotros, entonces pues bueno, trataremos de por un lado asegurar que todos tengan esa seguridad que tienen que tener y por otro lado pues bueno, también el que puedan disfrutar de ese entorno en el que van a tener. Pues nada, por nuestra parte nada más, muchas gracias por todo y como digo, pues nada, os llegarán las notificaciones ya y nada, ya os vamos informando de todo a través de los distintos links que os vamos a ir mandando. Venga, un saludo y muchas gracias por estar.